lugares porque Él está en todas partes y tenemos esa firme convicción en nuestro corazón de que su presencia nos acompaña en todo lugar y damos gloria a Dios por eso. En esta oportunidad tengo el privilegio de poder compartirles la reflexión bíblica y vamos a seguir con lo que son los principios prácticos de nuestra Iglesia de Dios. Y el quinto principio práctico dice de la siguiente manera: practicaremos la templanza en la conducta y evitaremos actitudes y actos ofensivos contra nuestros semejantes o que conduzcan a la adicción o esclavitud a las drogas. En esta oportunidad nosotros vamos a reflexionar en la carta a los Gálatas, así que quisiera pedirle que ustedes puedan acompañarme en la palabra del Señor. Vamos a estar haciendo lectura más adelante de esta carta de Gálatas. Y en esta oportunidad yo quisiera compartirles a ustedes un mensaje que está más enfocado en la primera parte de este principio práctico, que es la templanza en este aspecto de la conducta y en relación también a los actos ofensivos que a veces nosotros podemos tener al convivir o al relacionarnos con otras personas. Y por esa razón le he colocado como título a esa reflexión: la templanza, el dominio de sí para poder amar. Y cuando nosotros hablamos de la templanza, no es un término que sea tan común o que vayamos por ahí diciéndole a nuestros hermanos: sí, por favor, ten templanza, porque no es un término muy común en nuestro vocabulario. Sin embargo, algo que sí nosotros comúnmente decimos es: por favor, hermano, por favor, hermana, ten dominio propio. Y cuando hablamos de la templanza, estamos hablando del dominio propio. Es el dominio de mis acciones, el dominio de mi estilo de vida, de mi voluntad, de cómo yo me conduzco en mi manera de actuar, de pensar, de ser. Cómo nosotros a través del dominio propio vamos tomando acciones necesarias para decir: esto yo ya no debo hacerlo porque no trae un beneficio a mi vida cristiana y también no solo me afecta a mí, sino que afecta a mi prójimo, afecta a otras personas. Entonces, pensemos, por ejemplo, en las mentiras, que es algo que a veces decimos es una mentira piadosa, pero al final pues sigue siendo una mentira. También a veces podemos vernos tentados a caer en actos de violencia y pensemos por un momento que la violencia no se cierra solamente al aspecto físico, sino que podemos cometer violencia hacia otro cuando insultamos, porque nadie me va a decir que al momento de insultar a otro es porque le amamos mucho, le estamos amando mucho en ese momento. Porque los insultos generalmente cuando los hacemos, lo hacemos para dañar al otro, para vengarnos quizás de algo que nos dijeron y que nos causó daño, y entonces devolvemos el insulto y buscamos causar daño. Y aunque tal vez no nos ponemos a hacer todo este análisis, sí, yo quiero causarle daño a esta persona, de una u otra manera, cuando nos ponemos ya a analizar a ese insulto que hemos dicho, nos damos cuenta de que estamos causando daño a través de esto. También podemos pensar en las peleas y en todas estas acciones que cuando nosotros decimos tendré dominio propio, tendré templanza, optamos por dominarnos a nosotros mismos y no caer en este tipo de conductas. Proverbios 25-28 dice lo siguiente: como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. En el Antiguo Testamento nosotros nos podemos dar cuenta que nos habla mucho acerca de las ciudades amuralladas, de muros altos, de grandes paredes, de ciudades fortificadas, pero también nos vamos a dar cuenta que nos habla de aquellas ciudades sin muralla. Y es porque las murallas en el Antiguo Testamento significaban o tenían ese sentido de seguridad. Las ciudades, entre más altos tuvieran sus muros, más seguras o más seguros se sentían los habitantes de esta ciudad. Y es por eso que las murallas eran ese sinónimo de seguridad. Ahora, cuando pensamos nosotros en el dominio propio, este dominio propio se constituye en una muralla que nos protege. Y no para aislarnos de otro,
sino para protegernos de no caer en esos impulsos, en esas tentaciones que solamente nos van a dañar a nosotros y también van a dañar a nuestro prójimo. Vamos a leer la carta a los Gálatas en el capítulo 5. Y versículo del 16 al 26. Y la palabra del Señor dice así, Gálatas 5, 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a Dios. Creo que algo que es importante que nosotros podamos reflexionar en la palabra del Señor es que regularmente cuando nosotros pensamos en el cuerpo, pensamos que el cuerpo es eso pecaminoso y nos imaginamos que al momento que Jesucristo hizo este sacrificio en la cruz del Calvario y murió para que nosotros pudiéramos ser salvos, pensamos, es para que mi espíritu pueda ser salvo y al momento que yo muera pueda ir a reunirme con Él por la eternidad. Y esto es lo que regularmente nosotros pensamos, pero el acto de salvación de Jesucristo no ha sido solamente para que nuestro espíritu sea salvo, sino también para que todo nuestro ser pueda ser salvo, para que nuestro cuerpo, para que todo lo que nosotros somos pueda ser salvo. Y es por eso que es importante que reflexionemos también en lo que dice 1 Corintios 6, 19, que creo que es un versículo que nosotros conocemos mucho. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habéis recibido de Dios y que habita en vosotros? La misma palabra del Señor nos dice, nuestro cuerpo es ese templo por medio del cual nosotros podemos recibir el Espíritu de Dios y experimentarlo en nuestra vida, porque nuestro cuerpo también ha sido salvado por medio del acto de Jesucristo. Y cuando la palabra del Señor ya nos habla de la carne, utiliza este término ya para referirse específicamente a lo que son estos actos como el adulterio, la fornicación y toda esta lista que nos da la carta a los Gálatas que nosotros hemos leído ahorita. En la versión de la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera, y me gustaría leerlo porque creo que también nos clarifica un poquito algunas palabras con las que no estamos muy asociados. Y dice así: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, los que no son fieles en el matrimonio, que tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y pensamientos malos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Y creo que esta es una palabra que nos reta mucho
Y personalmente creo que todos los que predicamos en el momento que estamos leyendo el texto bíblico y que estamos teniendo también nuestro devocional mientras reflexionamos en la palabra de Dios, también somos exhortados. Y creo que esta palabra, al leerla nuevamente, nos sigue exhortando y nos seguirá exhortando, porque sin duda, de una u otra manera, nosotros tal vez podemos caer en una de estas conductas. Y muchas veces nosotros tal vez creemos que estas obras de la carne solamente están relacionadas con cometer adulterio, con cometer fornicación o algo relacionado pues más con el acto sexual, pero no solamente es eso. Tendemos a categorizar los pecados y decir, este pecado sí es grandísimo, este otro es diminuto, pero en realidad, delante de Dios, pecado es pecado. Y nosotros podemos también caer en actitudes como el egoísmo, como los celos, como la envidia, como el estar constantemente enojándonos por todo y peleando por todo con nuestro prójimo. Y esto también es algo que la palabra pues nos exhorta y nos dice que no son buenas conductas y que debemos de tener dominio propio sobre ellas. Y al final pues estas conductas lo que hacen es limitar nuestra vida cristiana porque no nos permiten disfrutar de esa plenitud que Dios nos da, de la cual nos dice, quiero que vivas esta vida en abundancia, esta vida con la que tú puedes reflejar, con la que puedes ejercer, practicar, vivir estos frutos del Espíritu que la misma palabra nos dice. Y Pablo aquí en la carta a los Gálatas nos dice que aquellos que cometan estas conductas no formarán parte del reino de Dios. Y yo reflexionaba mucho en esto porque a veces nosotros también pensamos de que el reino de Dios solamente es lo que vendrá en un futuro y no nos ponemos a pensar en cómo el reino de Dios puede manifestarse también aquí y ahora. ¿Por qué Pablo nos está diciendo aquí en la carta a los Gálatas que quienes tengan estas conductas no formarán parte del reino de Dios? Porque nosotros, mis amados hermanos, como iglesia, somos aquellos que hacemos que el reino de Dios se concretice, se haga visible aquí en la tierra. Cuando nosotros como iglesia tenemos estos actos de amor, de solidaridad a nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con aquellos que tal vez no son de la iglesia, pero que necesitan de nuestro apoyo, y no refiriéndome solo a lo económico, sino de nuestro apoyo moral, de nuestro apoyo espiritual, cuando nosotros nos esforzamos por ir y buscar a esa gente necesitada, estamos haciendo visible el reino de Dios aquí. Estamos haciendo visible el reino de Dios en medio de nosotros. Y aquellos que generalmente pues están en peleas, en contiendas, en pleitos, haciendo todas estas conductas que la carta a los Gálatas nos dice, sin duda no están concretizando el reino de Dios. Y es por eso que Pablo está diciendo que no formarán parte del reino de Dios, porque están teniendo estas conductas que son de la carne. Y la templanza que nosotros hemos leído es el último fruto que encontramos en este listado que Pablo presenta, pero no por ser el último es el menos importante, sino que la templanza está muy relacionada con el carácter y con este fruto del Espíritu. Y me parece importante mencionar esto porque si nuestro cuerpo es ese templo del Espíritu de Dios, ¿cómo podemos decir que el Espíritu realmente está habitando en nosotros? Examinándonos y diciendo, bueno, ¿estoy teniendo o estoy manifestando estos frutos del Espíritu en mi vida? Porque si no estoy teniendo amor, si no estoy teniendo paz con mis hermanos, si no estoy teniendo templanza, mansedumbre, entonces realmente cabría que yo me preguntara a mí mismo o a mí misma, ¿el Espíritu está habitando en mí? Porque de esta manera, cuando nosotros damos fruto, estamos reflejando que el Espíritu realmente habita en nuestras vidas. Y creo también de que es importante que nosotros podamos pues hacer estos exámenes de nuestras vidas cristianas. Y esto es algo que yo siempre digo porque creo que tendemos a
a solamente decir somos cristianos, pero no nos autoexaminamos, y creo que esto siempre es bueno. De una u otra manera siempre vamos a encontrar en nuestras vidas cosas que debemos mejorar. Debilidades que tal vez yo tengo no son las que padecen otras personas, pero cada uno tiene aspectos que constantemente a lo largo de su vida cristiana debe ir mejorando con la ayuda de Dios. Y la templanza es algo que nosotros debemos de cultivar en nuestra vida. Un ejemplo que creo que las madres de familia que son cocineras me van a entender mejor, es el ejemplo de la olla de presión. La olla de presión sabemos de que debe cuidarse, que hay un tiempo específico, debemos mantenerla controlada, porque si en dado caso se nos ocurre dejar la olla de presión encendida y nos salimos de viaje por horas, cuando lleguemos a casa lo que nos vamos a imaginar, o mejor dicho, lo que vamos a ver va a ser la olla estallada y todo, si cocimos frijoles, todos los frijoles colgados en la pared y por todas partes. Creo que cuando una persona tiene falta de dominio o de templanza, sucede algo como esta olla de presión. Termina estallando y termina teniendo consecuencias lamentables. Algo que yo siempre menciono, y es algo que me gusta también reflexionar para mi vida, es que todos, absolutamente todos, tenemos sentimientos, tenemos emociones, como seres humanos que somos. Nadie puede decir, y yo misma no puedo decir, no, yo nunca me enojo, no, yo nunca me siento triste, o frustrada, o desesperada, porque son sentimientos que en ocasiones nosotros experimentamos de acuerdo a las distintas circunstancias que vivimos. Sin embargo, lo importante con estos sentimientos que son parte de nuestra vida es cómo nosotros manejamos lo que sentimos. La palabra nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La misma palabra creo que nos dice, bueno, tenemos ocasiones en las que tal vez podamos sentir molestia o enojo porque las cosas quizás no salieron como nosotros la planificamos o por cualquier otro motivo. Pero la palabra también nos dice, airaos, pero no pequéis. Y es porque debemos de tener cuidado cómo manejamos lo que estamos sintiendo en nuestras vidas para no causar daño a nuestro prójimo y también para no causar daño a nuestra propia salud, porque muchas veces el tener un mal manejo de las emociones acarrea también consecuencias en nuestra salud. Y una pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuándo fue la última vez que estando enojados o enojadas dijimos cosas que después nos arrepentimos? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo que tuvo consecuencias que luego analizamos que pudieron haberse evitado, pero que no tuvimos dominio propio en ese momento y por tanto las consecuencias fueron negativas? Creo que si nosotros nos ponemos a pensar en esto, vamos a encontrar más de alguna ocasión en la que pudimos haber tenido más dominio propio en nuestras vidas y actuar de mejor manera para que como cristianos pudiéramos reflejar ese buen testimonio. Y el fruto del Espíritu no es algo que nosotros podemos salir, ir al mercado y comprarlo. Voy a comprar una milibra de manzanas que reflejen el amor. No funciona así. No es algo que podemos comprar, sino que es algo que, como el mismo nombre lo indica, es fruto de ese espíritu, es fruto de esa relación también que yo voy cultivando con Dios, porque es el Espíritu de Dios el que habita en nuestros corazones. Y podemos buscarlo, podemos pedirlo a Dios para que Él nos ayude a poder practicar estos frutos del Espíritu. ¿Y cómo podemos ir alimentando esto en nuestras vidas? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, pero no de una lectura que sea superficial y decir, bueno, hoy se me ocurre, voy a leer el capítulo 2 de Éxodo y lo leo rapidito a las apuradas y ahí quedó. No, sino que podamos decir,
voy a leer la palabra, voy a tomarme mi tiempo para leerla, para reflexionar en ella, para analizar qué es lo que Dios me está queriendo decir a mí ahora en mi vida. Y de esta manera, con la oración, con la lectura de la palabra y la reflexión de ella, nosotros podemos ir encontrando tesoros en la misma palabra del Señor que nos ayuden en nuestro diario vivir y que nos enseñen cómo ir teniendo dominio propio en nuestras vidas. Y lo más importante de todo es que podamos ponerlo en práctica, porque sin duda nosotros podemos aprender muchas cosas a lo largo de nuestra vida, podemos pasar años en las iglesias, pero si no ponemos en práctica lo que aprendemos, de nada sirve. La base de todo es que podamos nosotros practicarlo, que podamos a través de nuestros actos decir, verdaderamente yo estoy viviendo mi vida cristiana, estoy viviendo lo que he aprendido de la palabra, lo que he escuchado, lo que he leído en mis devocionales. Porque la templanza es algo tan importante que creo que de eso depende también los demás frutos. Ese dominio propio para poder amar, ese dominio propio para poder ser paciente, para poder ser bondadoso. El dominio propio nos ayuda en todos estos frutos del Espíritu. Y el texto bíblico nos enseña 3 principios en relación a la templanza. Y el primero, que tener dominio propio en nuestros pensamientos y en lo que decimos. Romanos 12, del versículo 1 al 2, dice lo siguiente: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí, cuando el texto bíblico nos habla de esta transformación, nos está tomando este concepto de metanoia, que creo que es algo que nosotros también ya hemos predicado en otras ocasiones. Y cuando habla de la metanoia, regularmente lo asociamos con el arrepentimiento, y consiste en un arrepentimiento, pero en un arrepentimiento genuino. Metanoia no es solamente decir, yo lloro porque me equivoqué hoy y mañana lo vuelvo a hacer. No, metanoia es cambiar totalmente la mentalidad, es cambiar nuestra forma de pensar, nuestro pensamiento. Si antes nosotros tal vez pensábamos que la justicia se ejercía por medio de la venganza, o lo que en el Antiguo Testamento a veces encontramos que practicaban como lo era la ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente, si tú me haces esto, yo te lo devuelvo, y practicar un tipo de justicia de esta manera. Pero venimos y vemos a Jesús, y Jesús cambia el paradigma. Jesús presenta algo totalmente distinto, y Él dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo que améis también a vuestros enemigos. Hay un cambio de mentalidad, y creo que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo también tenemos ese cambio de mentalidad, y la misma palabra de Dios va cambiando nuestra manera de pensar. Aquellos valores que tal vez aprendimos, lo voy a decir de esta manera, que tal vez aprendimos en la calle, que aprendimos de nuestros amigos, que aprendimos de cualquier otra persona que no tenía principios cristianos, viene a cambiarse cuando nosotros aprendemos de su palabra y cuando aprendemos de tantas cosas hermosas que Jesucristo también nos ha enseñado por medio de su palabra. Y cuando vamos nosotros entendiendo este cambio de mentalidad, entendemos mejor aquellas palabras del apóstol Pablo en Filipenses, de cómo debemos entonces pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo aquello que tiene virtud. Si algo es digno de alabanza, en esto debemos pensar.
y esto lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, y es algo que nosotros vamos reflexionando en la palabra y decimos, esto es muy importante, porque si tenemos estos buenos pensamientos, si tenemos el dominio de nuestros pensamientos, entonces podremos tener dominio también de nuestras palabras, porque los pensamientos están muy conectados a las palabras que nosotros decimos. Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero algo muy interesante es que nosotros cuando pensamos en corazón, o se nos viene el simbolito este que hemos creado, o pensamos en sentimientos. Pero el corazón para los judíos es algo más profundo que eso. Cuando ellos hablan del corazón, no solamente están hablando en algo sentimental como nosotros lo asociamos en nuestra cultura, sino que ellos piensan en algo más intelectual. Piensan en el pensamiento, en la memoria, en estas reflexiones, en algo mucho más profundo como lo es el pensamiento. Y entonces podríamos entender este versículo bíblico de Lucas 6:45 de la siguiente manera, porque de la abundancia de los pensamientos habla la boca. Y es ahí donde nosotros vemos cuánta relación tiene lo que estamos pensando, lo que estamos cultivando en nuestra mente y cómo esto afecta también lo que nosotros vamos a hablar, lo que vamos a exponer, lo que vamos a decir a otros. Por eso es importante tener un dominio propio de lo que pensamos y por ende o como por consecuencia de lo que decimos. Segundo, el texto bíblico nos enseña que la templanza es tener dominio propio para amar. Y en una ocasión cuando compartí un mensaje yo les mencionaba cómo el amor debe de constituirse en esa máxima que debe guiar nuestra vida diaria. Y reflexionando también en esto de que el amor no es un sentimiento, sino que es una decisión, porque los sentimientos son cambiantes, y yo siempre me pongo a pensar cómo sería si Jesucristo se hubiera guiado un amor solo sentimental cuando estaba atravesando la agonía de la cruz del Calvario. Pero Él no se guió en sentimientos cambiantes, sino que Él se guió en una decisión, la decisión de entregar su vida por amor a nosotros. Y el amor, o esta decisión de amar, necesita también de dominio propio. El amor y la templanza son dos frutos del Espíritu que Gálatas nos dice, pero son dos frutos que están íntimamente relacionados. Nosotros amamos cuando estamos enojados, pero decimos respirar un poquito, pensar mejor lo que vamos a decir y hablar con sabiduría para no herir al otro. ¿Necesitamos dominio propio para eso? Lo necesitamos, pero también estamos amando y vemos esa relación ahí. Veámoslo desde otro ángulo. Tal vez nosotros estamos haciendo tareas para la universidad o navegando por el internet o haciendo cualquier cosa que necesitemos por medio del internet y de pronto nos topamos con alguna imagen pornográfica, esa invitación a caer en esa tentación, pero nosotros decidimos tener dominio propio y no dar el clic para no caer en un hábito que luego puede ser destructivo. ¿Necesitamos dominio propio para eso? Lo necesitamos, pero también estamos amando a Dios a través de esto, porque decidimos no caer en esta actividad que sin duda nos alejará de esa relación con nuestro Dios. También tenemos dominio propio cuando quizás en casa uno de los pequeñines por accidente, por descuido, quebró algún objeto que era muy importante. Y los padres, tal vez en ese momento, pues, se han de enojar como es normal enojarse cuando algo así sucede, pero deciden tener dominio propio para no maltratar al niño, para no insultarle
y decirle palabras que tal vez más adelante van a dañar su autoestima y van a hacer que no crezca como un niño saludable emocionalmente. Y se necesita de dominio propio para eso, pero a la vez, mientras se tiene el dominio propio, se está amando. Y lo mismo va para aquellos hijos que en un momento de enojo quizás quieren decir cosas que luego van a arrepentirse, pero deciden tener ese dominio en sus vidas de decir no, yo no diré cosas de las cuales después pueda arrepentirme, porque estoy amando y teniendo dominio propio. Y así es como vamos viendo cómo el amor y la templanza tienen esa íntima relación, porque templanza es tener dominio propio para amar. Y tercero y último, tener dominio propio en nuestras relaciones. Y esto consiste en poder ser cuidadosos e intencionales, en prestar atención a nuestras acciones, a nuestras palabras, en cómo tal vez lo que yo estoy haciendo puede dañar a mi prójimo, y que si notamos que hay alguna actitud que estamos tomando y que está haciendo daño, pues decir, voy a tener el suficiente dominio propio para decir, yo ya no seguiré haciendo o teniendo esta conducta. El libro de Proverbios nos habla mucho acerca del enojo y dice cosas como la siguiente: el que es agresivo muestra mucha insensatez. Quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Cruel es la furia y arrolladora la ira. El hombre iracundo suscita contiendas y el furioso comete muchas transgresiones. Sentimientos como la ira, como el rencor, afectan nuestras relaciones, afectan cómo nosotros estamos conviviendo con nuestra familia, con nuestros amigos, con personas quizás de la iglesia. Cuando nosotros tenemos estos sentimientos de ira, de rencor, de resentimiento, quizás algunos pues hasta batallen con el orgullo, porque quizás sí se han dado cuenta que han tenido actitudes que no son correctas, pero el orgullo no les deja acercarse a su hermano, a su hermana y decir, mira, he cometido un error y quiero disculparme contigo, para sanar las relaciones. Porque Dios nos ha llamado también a tener buenas relaciones con nuestro prójimo. Otros tal vez batallen con pensamientos impuros o con adicciones. Hay tantas cosas que creo que nosotros pues atravesamos distintas batallas que debemos ir venciendo poco a poco con la ayuda de Dios. Y tener dominio en nuestros pensamientos y palabras. Recordar que la templanza es este dominio en sí para poder amar y que tener dominio propio en nuestras relaciones es algo que debemos ir cultivando. Imaginémonos que es como esa plantita que hemos primero pues sembrado la semilla y que debemos ir cuidando y cuidando para que florezca. Así es también la templanza, así es también el dominio propio. No es algo, como yo les mencionaba, que vamos a ir a comprar al supermercado, sino que es algo que vamos a ir cultivando en nuestra relación con Dios y que vamos cultivando en la medida que nosotros también tomamos esa decisión de tener dominio propio frente a cualquier circunstancia que se nos presenta. Y nuevamente, esto es algo sencillo, sin duda no lo es, pero es algo que nosotros debemos ir trabajando y trabajando a lo largo de nuestra vida cristiana. Proverbios nos dice, el sabio domina su enojo. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, creo que Gálatas nos hace reflexionar en cómo, si nosotros tenemos este dominio propio o templanza en nuestras vidas, vamos a ir construyendo una buena relación con nosotros mismos, con nuestro prójimo y también con Dios. Y esto es lo que la palabra nos motiva, a poder tener dominio propio. Y todo va entrelazado. Vemos cómo cada uno de los frutos del Espíritu van entrelazados. Si nosotros tenemos esta templanza en nuestras vidas, vamos a ser mansos, vamos a ser benignos, vamos a ser bondadosos, vamos a ser hombres y mujeres de fe, vamos a tener paciencia, paz unos con otros, vamos a ser hombres y mujeres también que tienen gozo, que aman
porque hay dominio propio, porque el Espíritu está en nuestros corazones y porque Dios ha prometido que Él nos ayudará y nos guiará en todo momento. Quiero pedirles que ahí donde ustedes se encuentran puedan acompañarme a tener una oración para terminar este tiempo de reflexión de la palabra. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque contamos con esa certeza de que tu presencia es verdadera, que tú estás en este lugar, pero también estás en la casa de cada uno de mis hermanos. Y siempre, siempre te daré gracias, Señor, por tu compañía. Gracias, Señor, porque en medio de cualquier circunstancia complicada, en donde tenemos que moldear nuestro carácter, en donde nos toca, Señor, morir a nosotros mismos, para que tú vivas en nosotros, para que tu carácter sea reflejado en nuestras vidas y que poco a poco vayamos menguando, Señor. Es algo difícil, es algo que a veces nos cuesta, pero queremos pedirte, Señor, para que seas tú el que nos guíes, el que nos ayudes, para que seas tú, Señor, el que nos dé esa fortaleza para aplicar, Señor, estos frutos en nuestra vida, que podamos ir practicándolo en primer lugar con nuestras familias, Señor, con las personas que tenemos cerca y que vayamos poco a poco extendiéndolo a más círculos y círculos en los que podamos relacionarnos. Señor, gracias porque tu palabra siempre nos exhorta, nos confronta, Señor, nos anima y en tu palabra, amado Dios, podemos encontrar esa guía para poder vivir y vivir de mejor manera. Y te damos gracias porque tenemos cómo poder decir, Dios me ha hablado y Dios me sigue hablando, porque tu palabra, Señor, sigue siendo viva y eficaz y a través de ella, Señor, nosotros encontramos sentido para poder vivir y vivir plenamente. Gracias, mi amado Dios, por tu amor, por tu misericordia. Te pido que bendigas a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.